Educación 21. La evolución de la enseñanza a debate. Educación 21. Señoras y señores, muy buenos días. Nos da un enorme gusto saludarlos en esta mañana de domingo. Soy Leonardo Kurchenko y es un buen momento para despertar, es un buen momento para participar en este debate educativo. Esto es Educación 21 y le doy la bienvenida como cada domingo aquí en W Radio para que nos acompañe a hablar de la educación, la de su hijo, la de su escuela, la de su barrio, la educación que está hoy guiando lo que pretendemos sean las nuevas generaciones en México. Y para hablar de ello tenemos un excelente panel el día de hoy, este domingo por la mañana. Nos acompaña como habitualmente lo hace cada domingo Pedro Landaverde, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Don Pablo Doberti, muy buenos días. Buen día, Leo. Gracias por estar aquí. Cici Cancino. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenos días. Un saludo a todos. Don Ricardo Rubio. Leo, muy buenos días a todo el auditorio. Gracias por estar aquí y le doy la bienvenida el día de hoy a un experto y especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, un joven académico, y lo digo joven porque si usted lo ve, pues no le tendría el respeto que le tendrá después de escuchar sus palabras, pero se llama Fernando Gamboa Rodríguez, es doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y está a cargo de un proyecto fundamental que se llama El Aula del Futuro. Fernando, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar, usted probablemente ya lo adivinó, pero vamos a hablar justamente de eso, del aula del siglo XXI. El salón de la escuela en el que estudió usted de niño y de joven, ¿eso debe ser igual al de los jóvenes de hoy en día? El sistema en el que nosotros aprendimos y fuimos con nuestros pupitres, un pizarrón adelante, un señor diciéndonos cosas, dictando lecciones, haciendo ejercicios, preparando tareas, ¿es como la educación del siglo XXI está llamada a ser? Este es justamente el tema, estas son las preguntas, y para justamente abrir el debate les propongo escuchemos lo que Verónica Medina ha preparado para nosotros. Escuche usted. Le invito a recordar nuestro salón de clases. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el tiempo con un chicle en la boca? Yo les leí las reglas a principio del año, ¿verdad? Ustedes tienen que estar claros en lo que se espera y lo que no se espera de ustedes. Siéntate bien, Ariel. Esas eran las reglas: disciplina, obediencia ciega, silencio y uniformidad. Pupitres iguales, dispuestos en hileras orientadas al frente, en el punto focal que ocupaba el profesor. Uniformes y libros idénticos para aprobar exámenes con respuestas únicas. Se nos exigía aprender lo mismo, con el mismo método, en el mismo tiempo y con resultados idénticos. Sin espacio para la crítica, la originalidad y la iniciativa, en esas cuatro paredes el aula era la máxima sede del conocimiento. Fuera estaba el patio de recreo, la alegría de estar vivos. El mundo entero provocándonos para tocarlo con las manos, experimentar y equivocarnos por nuestra cuenta y riesgo. Este modelo quedó atrás. Las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento han sacudido nuestro sistema educativo hasta sus cimientos. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Dónde enseñar? Por eso hoy nos preguntamos cuáles son las características físicas, el diseño del aula del siglo XXI. ¿Conserva algo de la tradición? ¿Qué incorpora? Con estas preguntas iniciamos el debate. ¿Qué le parece? Yo creo que sí son cuestionantes serias, profundas, agudas, que tienen que ver no solamente, Verónica apuntaba el espacio físico, pero tiene que ver más, tiene que ver con la atmósfera, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con los incentivos o reactivos para que el alumno reaccione. Lo voy a dejar ahí y vamos a escuchar las opiniones y palabras. A ver, Pedro, arranca tú. Desde luego que me dio mucho gusto oír a Verónica, pero además dijo una palabra muy romántica hoy en día. ¿Qué es? Pupitre. Pupitre, ¿te acuerdas? Tú eres un enamorado de eso. Claro, ¿cómo no? ¿Te acuerdas de ese pupitre que teníamos, que levantábamos? La tapa. Jugábamos cerbatanazos, ¿no? Yo jamás hice eso. Pues desde luego que el salón tiene que cambiar. Siempre ha tenido características muy especiales, como es la ventilación, la iluminación, pero ahora tenemos que hacer que la dinámica de cómo están sentados los alumnos sea diferente. Pareciera que están en el desorden y así debe de ser.
donde haya creatividad, innovación, como lo han mencionado. Y la participación del maestro, en lugar de estar allá arriba, tiene que estar acercándose a los alumnos, incentivándolos para que participen en cada una de las tareas. Pero a ver, ¿por qué el espacio es importante? Porque hoy los salones, en mis tiempos, es una proyección generacional, pero no había cositas en las paredes. Hoy entran a los salones y tienen 1000 estímulos, mapas, banderas, fotos, personajes, pantallas. Hay un montón de cosas. En mis tiempos era una pared plana y ya no había, si acaso, ganchitos para colgar tu suéter y absolutamente nada más. ¿Por qué el espacio es importante? El espacio determina la condición hacia el aprendizaje. Pablo Dover. En alguna medida sí, pero yo diría que el espacio no es el centro del debate sobre el aula hoy. No es lo que más me importa del debate sobre el aula, el debate sobre el espacio físico del aula. A mí me importa más las reglas de juego morales, sociales y éticas de la convivencia del aula. Ajá. Ese es el centro del debate. Yo creo que si nos vamos a discutir la infraestructura, estaremos desviando el centro del debate sobre el aula. Aquí no se trata de paredes, de si hay pizarrón, de si hay franelógrafo. Esa palabra creo que también es de esas de... No, ya no. Es de las de Pedro, sí, exacto, claro. Perdón. Es de las de pupitre, franelógrafo, gis. Te vamos a hacer tu vocabulario. Fernando Gamboa, ¿qué nos dices de todo esto? Yo estoy completamente de acuerdo. El aula, sin duda, es un espacio que nos convoca, un espacio y que nos remite a un lugar que podemos discutir porque todos lo conocemos, todos pasamos por ahí, todos vivimos y sí creo que es importante, pero yo estoy completamente de acuerdo con Pablo en que la discusión, si bien el espacio es importante, es mucho más allá de simplemente el espacio, es esta dinámica, es qué esperamos que suceda ahí, es bajo qué reglas, es cómo nos organizamos, cómo entendemos qué es la educación, cómo entendemos a quién estamos educando y qué esperamos de él, que en realidad es la gran pregunta. ¿Qué va a esperar? ¿Qué devenir le espera a estos nuevos ciudadanos? ¿Y qué curso educativo entonces deberíamos estar viendo para ellos? Entonces vamos a hacer un lado, si les parece bien, las paredes y la puerta y las ventanas y la ventilación, ¿no? Y vamos a entrar al tema de la dinámica educativa. Ricardo Rubio, ¿qué nos dices de esto? Bueno, yo creo que las dos son importantes. Por supuesto, por mucho lo más importante es cómo vamos a usar ese espacio. Es cómo van a interrelacionarse el maestro o la maestra con el alumno, con el grupo de alumnos, de acuerdo a la edad que tienen los alumnos. Hablando concretamente del caso de primaria, pues sabemos que son niños que van de los 6 años a los 2 años de edad y que pueden haber 20, 25 chicos, 25 chiquitos de esa edad en el aula. ¿Y qué hace la maestra en esas 4 paredes con esos niños? Porque probablemente nos tendríamos que preguntar hoy en el siglo XXI, año 2011, ¿qué no será que lo mismo lo podría hacer afuera en el patio o en el jardín? ¿Qué no será que los niños afuera viven situaciones de tal nivel de aprendizaje que cuando lleguen al aula podrían ellos ser los que impartan la clase con sus compañeros porque podrían comunicar de mejor manera y ser más eficientes a esa aceptación de lo que los alumnos comunican? Entonces, me parece claramente que el debate principal es cómo lo usamos, estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos tampoco perder de vista que hoy existen aulas. Hoy estamos en este día, existen aulas, existen salones de clase, existen edificios y es un valor importante para las escuelas que no lo podemos dejar de lado. Entonces la respuesta o la pregunta es cómo vamos a aprovechar esos espacios que ya existen con esta nueva forma moderna de querernos interrelacionar, pero de querer usarlo. Esto me llevaría a pensar que tenemos que usarlo porque los edificios ahí están, es decir, la educación del siglo XXI es la que tiene que aprovechar la infraestructura montada en el siglo XX. No precisamente, pero ahí están. Tampoco significa que no los tengamos que usar y los tengamos que ignorar. Significa que en algún momento, en algún lugar, algún espacio físico cerrado o abierto, nos tenemos que reunir para empezar a hacer esta interacción de comunicación y de construcción del aprendizaje, que ya no es propiamente ven, reúnete conmigo a que te enseñe, que esa es parte del debate. Es ven, reúnete conmigo a que juntos construyamos el aprendizaje a partir de pensar, de razonar. A ver, ¿quién más? Sí. Pero aún en esos espacios físicos cerrados y anticuados, la dinámica es la que debe de responder a la educación del siglo XXI. Es decir, acomodar a los niños en diferente posición, sí tener quizá elementos que puedan ser reactivos para los niños. La participación en clase. Antes, es más, se va a calificar con la participación. ¡Ah! Hoy la base de todo puede ser incluso la participación, que los niños se atrevan a levantar, ya ni siquiera a levantar la mano, a formar parte de un debate, abierta. Una participación abierta, una construcción de ideas basándose uno en el otro, debatiendo en clase. A ver. Yo, Leo, ya que estamos abriendo el debate, quiero introducir un elemento más, que es con qué nos estamos metiendo cuando nos metemos con el aula.
nos estamos metiendo, a mi criterio, con el símbolo máximo de la constitución de la institución escolar. Y si lo queremos decir así, es la zona más delicada de la constitución y la estabilidad de la institución escolar. Uno puede tocar los patios, uno podría tocar las fachadas, uno podría tocar la sala de profesores, pero tocar el aula es una cosa delicada. Es tocarle el corazón, con lo bueno y con lo malo. Es el santuario. Y ahí está lo máximo de la resistencia y lo máximo de la potencialidad. Por lo tanto, vayamos con cuidado, sabiendo que estamos tocando donde hay que tocar. Sí, yo coincido con Pablo y con Ricardo, en el sentido de que tampoco entendemos muy bien que el aprendizaje se da en cualquier espacio, eso no hay discusión, pero finalmente sí hay un lugar donde se convocan los alumnos para compartir, sociabilizar, intercambiar ideas. Por ende es necesario ese espacio. Yo creo que es importante no quitarlo. Lo que tendríamos que cuestionarnos es cómo adaptar ese espacio para que el aprendizaje sea lo más actualizado posible, que sea un espacio donde el alumno se sienta a gusto de participar y romper muchos paradigmas dentro de todo este esquema de multitouch que hoy está. A ver, pero vamos a eso. Yo creo que tomas el salón sigue siendo un lugar imprescindible para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo tomaría una posición mucho más arriesgada. A ver. Y es decir, nosotros conocemos los salones que tenemos hoy, pero esos salones no hay que olvidar que hace todavía 100, 200, 300 años no existían, no aprendíamos así. Y yo creo que no deberíamos de quedarnos con la idea de que la educación del futuro pasa por esas estructuras que hoy tenemos. Supongamos, y yo estoy de acuerdo, en que es necesario tener estos espacios ordenados donde se den las condiciones propicias para un cierto tipo de aprendizaje, y eso pues nadie puede estar en desacuerdo. Pero salones de las dimensiones que tenemos ahorita, no sé por qué. Niños de la misma edad, tampoco veo por qué. Niños todos en la misma materia, tampoco veo por qué. En realidad los modelos, los esquemas, todo lo que nos lleva a la educación hoy nos está haciendo replantearnos muy desde el corazón, y es una frase muy bonita, en donde más en este símbolo educativo que efectivamente es el aula, yo creo que estamos en un momento privilegiado, en un momento de ruptura, en donde muchas de las cosas que veníamos haciendo no necesariamente tienen que regir en cómo las vamos a hacer hacia adelante. Al mismo tiempo es un momento de mucha incertidumbre, porque hay muy pocas respuestas precisas y concretas y concisas. A ver, pero yo percibo aquí dos posiciones. Una, Pedro, donde piensa que es necesario el espacio como un centro de convivencia y de interacción de los alumnos. Y a Fernando, que sostiene que pues a lo mejor debiéramos pensar en espacios más libres, más abiertos, con distintas generaciones, con distintas edades y sin orden ni estructura. ¿Tú qué dices? Yo me voy por una mezcla. Yo creo que vamos a llegar a donde Fernando, pero va a ser una transición. Porque yo lo que me imagino hoy es cómo le cambias a la escuela que tiene no solo la infraestructura como inmueble, porque vamos, insisto, ahí la tiene y no la va a perder, no la va a dejar de lado. Sí. Y estoy hablando incluso de escuelas privadas, pero también estoy hablando de escuelas públicas. Todas tienen salones. Todas tienen salones. Entonces, por un lado ahí están, por otro lado son espacios donde en algún momento nos ayudan para podernos juntar. Y juntarnos es nos un ayuda espacio a poder de convivencia, interactuar, un espacio de convivencia. Pero me voy imaginando como que el aula se vaya abriendo las puertas, como que se vayan cayendo números, se vayan abriendo más puertas, y que la flexibilidad sea de dinámica y actividad del maestro con los chicos sea, estoy en el aula para este tema, porque a lo mejor necesito alguna herramienta que está dentro del aula por facilidad práctica, funcional, y inmediatamente 2 minutos después me salgo al patio, al jardín, a la cancha de fútbol. Tú hablarías de un proceso gradual, de transición. Gradual. Sí, ¿tú qué dices? Yo creo que esto solamente sería respuesta a un cambio en la práctica de la enseñanza. Si la práctica de la enseñanza no cambia, entonces, ¿qué diferencia hay de dar la clase en un salón que en el jardín, si el maestro va a seguir dando cátedra y permitiendo que hable solamente el que levante la mano y que se haya portado bien? Pablo. Coincido con Fernando en que tenemos una coyuntura histórica. Hay 2 convidados nuevos al salón de aula, la incertidumbre y la duda. Están adentro. Ya nadie que está dentro de un aula está seguro de lo que hace, ni está seguro de que lo que hace produce lo que tiene que producir. Ni el maestro, ¿no es cierto? Empezando por el maestro. Esa es una gran nueva presencia en el aula. Yo no tengo ninguna visión de escenario progresivo, gradual y continuo. Yo creo que el escenario es disruptivo. Por lo tanto, discutir lo que parece que hoy no tiene nada que ver es discutir lo que probablemente vaya a suceder con cortes muy abruptos. Yo no siento que la escuela vaya a cambiar gradualmente.
Ricardo. ¿Pero qué es, Pablo, entonces? Sí. Que el maestro lo encasillaron a que él se tenía que ver trabajando solamente en 4 paredes. Pues así ha sido el así sistema. fue, ¿no? ha sido, históricamente así ha sido. Por eso lo que dice Fernando me parece interesante. Yo no estoy peleado con la posición de él. Sin embargo, sí creo que romper el paradigma en la forma de hacerlo es el reto que tenemos que afrontar donde sea. Yo quisiera platicar, hace un par de semanas me invitó el Banco Interamericano de Desarrollo a una reunión que se hizo en Colombia, y como parte de la reunión fuimos a una escuela pública. Ajá. En la cual en los salones los niños son lo que yo acabo de platicar, o sea, no es futuro. Yo lo vi Es en una escuela, realidad es hoy una en día. realidad. ¿Y cómo es ese salón? Este salón es muy parecido a los que tenemos, Ajá. ciertamente, o sea, son 4 paredes, son bancas, pero mucha de la actividad se pasa en otros lugares. Pero lo más interesante es el modelo educativo. O sea, no hay un profesor dictando clase. Ah. Hay niños trabajando en mesas, y cuando el niño completa la tarea que tiene asignada, que él se autoprogramó, se acerca al profesor y dice: yo estoy listo para defender el tema. Y por supuesto que la discusión es 1 a 1, porque es el profesor discutiendo con el niño, y es mucho más rico. ¿Primaria? Primaria. Es que estos colombianos son tan vanguardistas en algunas cosas solamente, pero... Es toda la parte Pero yo tutorial lo he ¿Es estado- una escuela pública? Es una escuela pública, y lo he estado platicando con muchos colegas aquí en México, mi sorpresa, y haber visto esto ¿Y el funcionar profesor qué hace? ¿Está sentadito, quieto? atendiendo niños, ¿no? Uno por uno. Exactamente, ¿Moderando? o por grupo, no. No, Asesorándolos. se acercan los niños que ya terminaron lo que tenían asignado y con ellos lo revisan. Y les dicen: sí, ya terminaste, esto está bien, pasa al siguiente punto, o no has terminado, tienes que revisar esto. ¿Qué pasa con un niño que avanza más rápido? Empieza el siguiente ciclo escolar. No hay la idea, no hay este concepto de que en quinto se ve de aquí a acá. Qué interesante, ¿no? Sí, está ¿Qué pasa con un rompiendo niño los que va más lento? paradigmas. Pues un niño que va más lento termina hasta cierto punto y luego continúa donde se quedó. Ricardo. Suena interesantísimo, tiene mucho que ver con lo que estamos promoviendo todos los días a hacer y con lo que escuchamos que se debería de hacer, pero yo sigo sintiendo que ahí hay un aula, ahí hay un 4 No, paredes. bueno, lo dijo Hay un Fernando, ¿no? espacio, Sí hay. efectivamente hay un Es- espacio y de tiene que ver con lo desarrollo que y de dicen. interacción, Claro. que es lo que yo decía, finalmente quieren paredes, no importa, tiene que haber un espacio físico donde el maestro sigue ejerciendo el papel de tutor, Así de es. la tutoría Así en ese es. sentido, y hemos hablado mucho en estos programas del papel trascendente del maestro. Así es. Yo me encontré a una maestra en Chihuahua, la maestra Benigna de matemáticas, con más de 60 años de vida, por lo tanto tenía de carrera 35, que de repente le plantearon el sistema por competencias y agarró a sus alumnos y se salió al patio a enseñar matemáticas midiendo la superficie de una cancha de básquetbol con una cuerda. ¿Sí? Lo vi con mis propios ojos, hablé con la maestra, Claro. me contó su experiencia y me dijo: para mí, salirme del salón y dejar el gis y el pizarrón y las fórmulas que les daba bostezo, que no les gustaba, que no nada, a vivirlo en la cancha de básquetbol fue una experiencia maravillosa y reveladora en términos de cómo el joven adquiere el conocimiento y lo hace suyo, lo construye y lo vive. Es decir, no necesariamente tenemos que estar dentro de un salón de clases, ¿o no? Absolutamente. No, ya se mencionaron varios aspectos claves de esta discusión, pero yo creo que el nodal y el central y al que tendremos que llegar en algún momento es el modelo educativo. De nada sirve, si persistimos en el mismo modelo, de nada sirven las tecnologías o no, de nada sirve que salgamos al patio o no, de nada sirve que tratemos todos estos cambios o no los tratemos. En realidad, al punto al que tendremos que llegar eventualmente Es el modelo. es el modelo. ¿Cómo estamos entendiendo educación? ¿Qué cosas creemos que son los retos? Y hasta dónde creemos que deberíamos de caminar. Fernando, déjame decirte una cosa. El aula experimental esta de Colombia. Yo tengo una sensación incómoda respecto de las aulas experimentales. Que tengo la sensación de que hace 50 años que tenemos aulas experimentales. Es decir, que esto lo podrías haber visto hace 40 años en Ecuador o en Francia. El problema es que no pasa del encapsulamiento de un aula experimental. Es decir, qué bien que está esta dinámica, pero ¿por qué no permea? ¿Por qué las aulas experimentales no son núcleo de experiencia significativamente amplia? Es decir, que se reproduzca el modelo. Es ¿Dices? Que tremendamente crezca. neurótico el modelo de la experimental, porque alguien cataliza y dice: ahí estoy haciendo una experiencia de vanguardia, pero esa experiencia de vanguardia solo sirve para que nada cambie, dado que el aula experimental balancea el ecosistema. A ver, Yo quiero decir creo... una cosa ahí. ahí vamos ahorita, Vale. pero vamos acá. Sí, yo quisiera pensar, porque yo también me he hecho muchas veces esta misma pregunta, que de hecho el sistema educativo es una roca. No, Nosotros fuimos educados bajo un paradigma que reproducimos, claro. en el que nos sentimos cómodos, en el que yo voy en un lugar y veo estas cosas y entiendo estas cosas, pero cuando regreso a mi aula,
yo regreso a hacer Lo lo que mismo, toda mi vida he hecho, reproduciendo esquemas, reproduzco claro, lo claro, que estaba haciendo. claro. Sin embargo, vuelvo a insistir en la época en que estamos viviendo. Es una época donde verdaderamente vamos a tener que cambiar. Y me voy a ir quizás muy drástico, pero si queremos subsistir en muchos sentidos, vamos a tener que cambiar de manera radical muchas de las cosas que estamos haciendo. En términos educativos. Educación una de Sí, ellas. pero mira, Me yo te voy a gusta decir mucho una esa, cosa. perdón, me gusta mucho esa metáfora. No es una época más. Esta es la coyuntura histórica. Sí, pero a ver, Claro. vamos a ver. Yo voy a volver un poco al origen. No perdamos de vista, entiendo muy bien lo de los modelos y en el tema de que el aprendizaje es en cualquier espacio y todo eso me parece muy bien y son los retos a los que estamos llamados. Pero finalmente, y tú has trabajado mucho en el tema, Fernando, en el concepto aulas del futuro y ya nos platicarás un poco al respecto. No cabe duda que también hay unos espacios físicos donde están todos los recursos didácticos. Porque, ojo, yo puedo salirme y con mis alumnos jugar en el patio y tráiganse el cablecito y todo, pero hay muchas más cosas en el salón, en el aula, que son un apoyo para que el maestro eduque. Por ejemplo, Entonces, di unos. por ejemplo, un pizarrón multitouch. Ya no digo un pizarrón de gis para que no me hagas alusión al Quijote, ¿no? Pero sí te digo un multitouch o poner una mesa donde, como bien nos dices en el aula del futuro, todo el mundo está poniendo un objeto y aparece y están sociabilizando y compartiendo el aprendizaje. Ricardo. No, yo estoy de acuerdo también con Fernando. Creo que en general estamos de acuerdo todos. El tema no pasa por el inmueble per se. Sí tiene que haber un inmueble, tiene que haber un espacio físico que ahorita se llama aula, que a lo mejor hasta el nombre está mal, a lo mejor deberíamos dejar de llamarle así. Es el espacio de convivencia y de trabajo. Pero que tengamos clarísimo que esa aula se extiende saliendo de esas 4 paredes al patio, al jardín, a la cancha de fútbol, a la alberca, si la escuela lo tuviera, a cualquier espacio abierto. Esto pasa principalmente por esto que recalca Fernando mucho, por el modelo de trabajo. O sea, sería interesantísimo preguntarle a los maestros, ¿qué harías tú? ¿Cómo educarías si no tuvieras un aula? ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes educar sin aula, sin 4 paredes? ¿Qué haces a partir de ahí? ¿Cómo empiezas a funcionar para tener disciplina en un espacio totalmente abierto con 20 niños? Estamos en la recta final, ¿no es cierto, productor? Nos quedan un par de minutos. Yo les pediría como ir cerrando para hacer algunos apuntes o cómo nos imaginamos. A lo mejor sí, ya entramos al debate de si o conservamos el espacio o hacemos una transición hacia otro espacio o lo quitamos por completo. Está muy bien, pero yo creo que la clave está en esto que tú dices, es decir, es lo que pasa adentro, ¿no? Lo decía Ricardo al principio. Muy bien. ¿Cómo nos imaginamos que es el aula del siglo XXI? ¿O cómo te imaginas tú que debiera ser el aula en un lugar concreto como en México, con el sistema educativo que tenemos y con el modelo hoy, porque el modelo lo estamos mudando, ¿no es cierto?, a que sea un modelo de competencia. Con el modelo hoy, ¿cómo debiera ser el aula? Pues lo voy a resumir en una palabra. Son espacios flexibles. Es decir, son espacios donde si ese día necesito tecnología, hay tecnología. Si ese día no necesito mesas, no hay mesas. Si ese día yo necesito estar en otro lugar porque la dinámica así lo ofrece, me muevo. Yo creo que lo que hay que distinguir es que hasta la noción misma de conocimiento, de aprendizaje está cambiando. Claro. ¿No? Ya no es aquella cuestión de que es matemáticas, español, las disciplinas de la escuela. Hoy es multidisciplinario, integrado. Y cada una de ellas tendrá un espacio idóneo para llevarse a cabo. Entonces, sí, otra vez, si yo debiera resumirlo en una palabra, es flexible. Pablo. A mí me gustaría que el aula que viene cumpla con 2 requisitos. La primera es que haya silencio magistral. Es decir, que los maestros no saturen con su voz la totalidad del transcurrir de la escena del aula. O sea, mute, le ponemos muting al maestro. Efectivamente, como si lo lográramos. Ajá. Y la segunda es un poco de desorden, por favor. Entre los alumnos. Relajo, actividad, todo mundo canto. Desordenado, que haya ruido, que no se sepa muy bien si uno está en su lugar o en otro lugar, que no haya el lugar de quién y el lugar de cuál, que los órdenes se alteren. Creo que un poco de silencio y un poco de desorden nos va a llevar un buen camino. Mira, es una pena que usted no nos esté viendo. Hay una cámara aquí, luego le vamos a decir el sitio en internet donde lo puede ver, porque Pedro está a punto del desmayo después de escuchar lo que acaba de escuchar. No, yo coincido, Leo. No te equivoques. Me pareció que te estabas cayendo de la silla. Particularmente yo creo que me gusta mucho lo que dice Fernando, tiene que ser flexibilidad. Y a eso también me gusta. Si yo empecé diciendo, no sé si recuerden, que no haya líneas y que las mesas o donde estudie sea movible. Almohadas, cojines, colores. Bueno, mira, en Estados Unidos los alumnos bajan en pijama en las universidades. No importa, inclusive la indumentaria. Pero es que no les dio tiempo, Perico, es otra cosa. Sí.
Hace 2 semanas que hablábamos de la tecnología, decíamos que la escuela tendría que sumarse a cómo es la vida, ¿no? Y si había tecnología en la vida, sería un buen elemento llevarla a las aulas para que los niños se sintieran cerca de lo que viven a diario. Lo mismo pasa con el aula. Por ejemplo, ¿qué lugar tú llegas y hay un silencio rotundo donde solamente puedes hablar cuando alguien te da la palabra? ¿En la vida? En la vida, en bueno. En la iglesia, nada más. Por eso la iglesia y las escuelas son tan parecidas. Pero ¿qué tal si hacemos de esta aula un lugar mucho más parecido a la vida real, donde la gente desde pequeña, desde preescolar, primaria, se atreva a decir lo que piensa, no tenga miedo de que lo callen o de que si lo dice mal lo regañen? Hacer esta aula un lugar mucho más cercano a la vida real de los niños. Estoy seguro que algunos de los maestros que nos escuchan deben estar un poco infartados con las propuestas que aquí se discuten. Tus conclusiones antes de irnos a corte, Ricardo. Coincido con lo que se está diciendo en la mesa. El aula per se no es el objetivo principal, es cómo usamos el aula, lo insisto muchísimo. Recuerda que, rapidísimo, que yo me la paso viendo escuelas todos los días, por todos lados. Así es. Y lo que es increíble, algo que Pablo menciona todo el tiempo, es escucho la misma reflexión de todo mundo, pero luego vas a las escuelas y pasa la misma actividad del siglo pasado y antepasado. Entonces, el planteamiento tiene que ser, le podemos poner computadoras a las escuelas, le podemos poner iPads, le podemos poner proyectores y pizarrones inteligentes, les podemos poner una cancha de fútbol. El chiste es que lo hagan distinto, no lo que les pongas, ¿no? Claro. La maestra, ¿qué va a hacer a partir de ahí? ¿Cómo nos cuesta mover? Vamos a regresar más adelante para más cosas. Fernando Gamboa dirige el proyecto El Aula del Futuro en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se hacen cosas serias y la investigación es de primer nivel. Así es que vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Fernando, gracias. Vamos a hacer una pausa. Esto es Educación 21. ¿Nos puede usted escuchar y seguir? Pues escríbanos antes que nada a educacion21@wradio.com.mx. Maestros, maestras, díganos qué harían con un aula diferente, cómo les gustaría que fueran las aulas. Además, síganos en Twitter, @educacion21, y una vez que termine este programa lo va a poder usted ver en www.sistema1.com para que vea todo lo que ocurrió en este espacio. Eso es parte del futuro. El radio ya no solamente es radio, no solamente se escucha, usted lo va a poder ver a través de internet. Esto es Educación 21, W Radio. Regresamos.